que las acciones destinadas a contar con mayor disponibilidad de agua, primero nosotros hemos estado analizando una serie de problemas a nivel del país, a nivel global, del problema de la menor disponibilidad de agua. Pero nosotros ahora vamos a analizar por el lado de la oferta, cómo contar con más agua en condiciones de que está escaseando cada vez más. Progresivamente hay menor disponibilidad de agua. Pero nosotros ojalá lleguemos a tener tiempo para analizar por el lado de la demanda, porque la demanda es cómo se usa esa agua. Si cada vez es más, hay menos cantidad de agua, lo correcto es que lo usemos eficientemente, pero no es así. Nuestra manera de regar, que generalmente por gravedad o por surcos, generalmente se pierde mucha agua por evaporación y por infiltración. Se calcula que no llega a 40% de la eficiencia de riego. Tendríamos que, para llegar a mayor eficiencia, tenemos que hacer riego tecnificado, riego presurizado, ¿no? Entonces, hay varias cosas más que tenemos que analizar por el lado de la demanda. Cómo hacer que se evapore menos el agua de los canales o el agua de las lagunas. En fin, eso ojalá haya tiempo, pero si no le dejo la preocupación que ahora vamos a ver solo por el lado de la oferta. Cómo conseguir que el agua esté disponible. Y la palabra disponibilidad tienen que entenderla como la cantidad de agua necesaria en el momento oportuno y en la calidad y cantidad suficiente. O sea, tener disponibilidad. No cuando se le ocurre llover o no llover, sino cuando tú la necesitas realmente. Bueno, entonces vamos a analizar el primer listado mediante la siembra y cosecha de agua, siguiendo las siguientes prácticas o modalidades. Construcción de reservorios rústicos, que es lo que más se ha hecho en el Perú. Y la cantidad de reservorios que se han hecho desde hace por lo menos 20 años, en gran parte ha sido hecho por las comunidades campesinas con el apoyo de ONG y de algunas entidades como el Fondo de Empleo. Yo conozco esto porque yo he analizado bastante este tema y tuve la oportunidad, gané un concurso en Concitec de fondos para pequeños proyectos y hice un estudio de lo que se había avanzado en reservorios rústicos en Puno, en Arequipa y en Ayacucho. Entonces tengo bastante información y también analicé reservorios hechos pre-incas en la zona de Ancash. Y bueno, entonces primero vamos a analizar construcción de reservorios rústicos, luego construcción y rehabilitación de cochas. Acá hay que tener en cuenta que la palabra cocha le usan para significar lagunas, pero son lagunas hechas artificialmente. Entonces hay que analizar estas cochas y yo voy a explicarlo. En especial hay cochas de la época pre-inca también en Puno, pero hay otras que son cochas de la etapa inca para acumular agua e infiltrarla como si fueran amunas. Las amunas también captan agua de la parte alta, la parte de la Puna y la Jalca, le infiltran para recogerle con manantiales en la parte quechua donde están los cultivos, porque en la parte muy alta de la Puna no hay más que pastos y algunos bosques y piedras. Entonces es muy importante distinguir este tipo de método de cosecha de agua. Luego, esto es más novedoso, aplicando un retentor dispensador de agua. Ese término lo he acuñado yo en base a lo que podía no entiendo lo que me dice Andrés, me interesa porque Andrés es un gran conocedor de estos temas y no he podido terminar de leer su mensaje, pero espero que en las preguntas me ayude o si quiere interrumpir, yo no tengo problema en retomar después, si es una cosa importante que vale la pena que lo diga ahora. En fin, entonces el retentor dispensador de agua se trata concretamente de un producto de origen volcánico que existe en el sur del Perú, que se llama zeolita. La zeolita tiene la capacidad de chupar el agua, retenerla y dispensarla lentamente. O sea, no necesitas hacer surcos, no necesitas canales de riego, no necesitas tuberías para hacer riego tecnificado, sino simplemente colocar un puñado de este producto al lado de la planta
y cuando llueve chupa el agua y la suelta lentamente. Con eso podemos evitar el estrés hídrico en la época que se demoran las lluvias y que se mueren las plantas. Luego, construcción de zanja y filtración. En la zanja de filtración se han hecho muchos kilómetros en el Perú para infiltrar agua y evitar que se mueran las plantas. Ya en los últimos años, estoy hablando de 20 años, comenzaron incluso a hacerse forestación con zanja y filtración. Y hubo un programa importante que lamentablemente no tuvo proyecto cuando comenzó, fue hecho a la champa al comienzo para hacer zanja y filtración a nivel nacional. Se llamó la Sierra Verde. No tuvo proyecto, pero le hicieron proyecto después. Y yo hice un análisis porque me contrató el Ministerio de Agricultura para ver, porque querían cerrarlo. Yo dije que no lo cerraran, que habían errores serios, pero había cosas positivas y que había que rescatar lo positivo y superar lo negativo. Bueno, eso lo tengo en el disco duro. Si alguno tiene interés en ese análisis, lo tengo hecho. Luego, construyendo y rehabilitando terrazas de formación lenta. Hay mucha gente que se inclina a hablar de rehabilitar andenes. El andén, donde hay andén, se ha hecho para cultivar cultivos de gran valor alimenticio. Y normalmente es con tierra atraída, con pirca. O sea, es un trabajo que requiere mucha atención, mucha dedicación, y que ahora, con lo que podría costar la mano de obra, sería casi imposible pretender recuperar los andenes con un criterio que no sea pues de paisajista. O sea, los andenes, el sistema ¿cómo se llama? De terraza de formación lenta es con champa y tierra. O sea, es fácil, es barato y evita la erosión y permite que el agua no vaya deteriorando. Es casi como unos surcos en contorno. Luego viene, esto lo vi en la pampa de Salinas Agua Blanca, de Arequipa, que llovía y como es una zona bastante plana, comenzaba a llover fuerte, se acumulaba un poco de agua, corría un poquito, si había un poquito de pendiente. Entonces se dieron cuenta que eso valdría la pena usarlo, recuperarlo. Entonces acumular un poco para que se infiltre y se recoja después mediante los manantiales. Luego las chacras hundías. Las chacras hundías en la época preinca se llamaba los huachaques, existían. Acá nomás en Chilca, ustedes tienen chacras hundidas donde se cosecha higos. Es cuando el nivel freático está alto, permite el cultivo. Eso hay chacras hundidas también en Puno. Construcción y recuperación de zanja y filtración situadas en las orillas de los ríos. En el río Chicama se ha encontrado zanja y filtración al costado de la ribera de los ríos, porque cuando el río se desbordaba un poco, se quedara ahí y se infiltrara y se recogiera después en los riachuelos y en los manantiales. Luego, el aprovechar las playas o islas que se forman en los ríos cuando baja sus caudales. Durante el estiaje baja la carga de los ríos, estoy hablando de los ríos costeros, y entonces esas islas pueden ser aprovechadas para sembrar y también las playas. Esto no es un invento mío, esto lo vi yo en el río, ese de Arequipa corresponde al río Yauca. Y bueno, ahí vi que los campesinos sembraban en las islas que estaban húmedas todavía, y en unas playas donde el río mantenía cierta humedad, y en cultivos de corto periodo antes que vuelva a subir el río. Es una réplica de lo que hacen las comunidades nativas en la selva, en los barriales, donde siembran en las playas y en los barriales, siembran estos cultivos de corto periodo hasta que entre subida y vaciante del río. Luego, aprovechar para infiltrar el enorme caudal de agua que cae en los ríos costeros. Miren, en el Perú hay gente que está proponiendo desalinizar el agua de mar en cada valle, en cada población costera, para que es muy costoso el desalinizar el agua de mar. Cuando estamos botando al mar, en la época de lluvias en la sierra,
en la época que suben los ríos, y le llaman la época de avenida, los ríos costeros. Los ríos costeros, según los cálculos de los especialistas, cuando llueve bien en la sierra, botan al mar 20.000 millones de metros cúbicos. Y cuando los años son malos, entre 15.000 entre 10.000 y 15.000 millones de metros cúbicos. O sea, hay muchísima agua que se bota. Esa agua podría ser infiltrada para recogerla a través de pozos tubulares y ampliar. Yo tengo un escrito sobre esto. Se puede hasta duplicar el área cultivada en la costa sin necesidad de hacer grandes obras faraónicas como son las grandes represas. Incluso yo demuestro que Chavimochic 3 que quieren hacerlo, y ya últimamente había un arreglo entre el Ejecutivo y los parlamentarios de la oposición para hacer Chavimochic 3 y Chinecas. Es un absurdo. Ya hay información de la ANA de hace varios años que dice que no alcanzó el agua en una época de estiaje para Chavimochic 1 y 2. Menos va a alcanzar para Chavimochic 3 y para Chinecas. Entonces, los ríos costeros nos dan el ejemplo de decir, podemos infiltrar esta agua. El que tenga interés, tengo un escrito sobre esto también. Aprovechamiento del agua que fluye de las aguas termales. Esto se me ocurrió ya hace varios años, porque estando en Tacna, que hay mucha escasez de agua, en Tacna sufre de falta de agua, me encontré varias fuentes termales bastante cerca. Pachía, por ejemplo, está a media hora de la ciudad de Tacna. Ustedes tienen ahí agua que está fluyendo permanentemente y se pierde. Bueno, la gente puede ir a bañarse en las aguas termales, pero también puede aprovechar esa agua para evaporarla, condensarla. Las sales, cuando se evapora el agua, las sales quedan abajo. Las aguas termales tienen cationes y aniones. Son aguas termales férricas cuando tienen fierro, aguas termales sulfurosas cuando tienen azufre, y así diferentes, o cálcicas cuando tiene calcio. Entonces, esas sales se quedan cuando se evapora el agua y tú la condensas. Tendrías agua, y en la zona de Tacna hay más de 70 aguas termales que podríamos recuperar esas aguas que se están perdiendo. Bueno, igualmente estuve analizando los geysers. Los geysers son emanaciones que fluye el agua y da como un salto, ¿no? Fluye el agua saltando, y hay estos geysers, que es agua tectónica del magma de la Tierra. Estos geysers existen fundamentalmente en Moquegua y en Puno. Y entonces se podría aprovechar igualmente, así como las aguas termales, para evaporarla y condensarla. Por favor, amigo Ñañez Aizcorbe, al final me hace el favor de presentarme su correo electrónico para tomar nota, porque ahora tendría que parar mi charla para tomar nota, y no puedo hacer eso. Así que le voy a agradecer que al final haga lo mismo que ha hecho ahora. Bueno, esto de las aguas termales y de los geysers también es importante por lo siguiente, para los que tengan interés. Fíjense, cuando se hizo el motor a explosión, el motor a explosión permitió la revolución industrial, pero simultáneamente al motor a explosión, sobre todo en base a vapor, simultáneamente hubo un señor que se llamó Stirling en Alemania, que inventó un motor que no requería ninguna fuente de energía para hacerlo funcionar, simplemente la diferencia de temperatura. Cuando hay una diferencia de temperatura se produce un movimiento. Eso se llama una gradiente térmica. Si se fuera de gases se llama déficit de presión de difusión. Entonces podríamos generar energía en los geysers y eventualmente en algunas aguas termales si hay una diferencia de temperatura fuerte. Entonces también eso lo tengo analizado en el texto que estamos pasando. Yo no sé, ya me hace... ya. Bueno, recuperar el agua y reciclarla cuando las alcantarillas. En casi todos los países hay alcantarillas, en el Perú es muy deficiente. Cuando llueve en las ciudades, el agua pasa a las alcantarillas, se escurre y se recoge a través de canales subterráneos para evitar que se inunde la ciudad. Entonces, en todo el mundo se recolecta esa agua de alcantarillas y se recicla
para usarla para parques y jardines y con más depuración para consumo humano. Entonces también eso hay que hacer. Captación de agua de lluvia en los techos de las casas, en edificios, como en otros lugares apropiados. Acá yo he visto varios casos importantes. Ya fue un precursor de esto el amigo Pablo Sánchez, que comenzó a inducir a los campesinos en Cajamarca, que tenían época de seca muy larga y sufrían por falta de agua para consumo humano, que captara el agua y lo guardaran en cilindros en los techos de 2 aguas, en las tejas, que una canaleta la llevara a través de un tubo a un barril y ahí acumulaban el agua. Esto se ha hecho en gran escala a nivel mundial y se usa ya muchísimo. Yo tengo ahí bastantes imágenes que espero tener tiempo de pasarlas. Luego, recuperar los suelos, cuando van a recuperar los suelos que están afectados por las cárcavas, cuando llueve en los suelos que tienen pendientes, o sea, en los cerros, en la ladera de los cerros que tienen una pronunciada pendiente, se hacen zanjas que le llaman cárcavas. Es como si fueran de los párpados de la gente, como si fueran ojeras. Bueno, se forman zanjas y esas zanjas se pueden ir corrigiendo haciendo pequeños diques para que el arrastre del suelo, el dique lo contenga y vaya haciendo un colmataje. Entonces el agua cuando camina y por la lluvia, en lugar de correr rápido, va a ir despacio y se va a infiltrar y cargar acuíferos. Luego, difundir en lugares el uso de atrapanieblas. Alrededor de Lima, ustedes tienen más de 100 lugares que se están aprovechando con atrapanieblas. Esto hay una asociación de personas sin agua en los alrededores y tienen atrapanieblas y han hecho un trabajo muy bueno y tienen agua para poder subsistir y algunos han hecho pequeñas chacras. Pero hay tecnologías modernas de atrapanieblas que tienen una gran capacidad para retener el agua de las lluvias, ¿no? Entonces han hecho mallas que tienen una trama más fina que permite captar mucho más agua. También tengo información sobre eso. Luego los incas usaban un sistema de cántaro de barro que permitían llenarlo de agua y colocarlo cerca de la raíz. Y por este déficit de presión de difusión, ¿no? O gradiente, el agua por exudación entraba a las raíces. O sea, la porosidad de la arcilla permite que mantenga humedad y pueda aprovecharlo las raíces. Luego las aguas servidas. En todo el mundo se reciclan las aguas servidas. Hay 2 tipos de aguas servidas. Las aguas negras, que son las aguas provenientes de los fecales humanos, y las aguas grises, que son las aguas de que se lava la mano, que lava la ropa o lava los platos. Entonces se separan estas 2 aguas porque tienen tratamientos distintos, pero se reciclan. En todas partes del mundo se reciclan las aguas servidas. Solo en el Perú, y una mentalidad enfermiza, como fue Alan García, hizo que en el Perú, entre 2 plantas de tratamiento de agua servida que se llaman PETAR, uno en la Chira y otro en la Tahuada, tratan el agua en forma primaria, la botan con unos colectores 3 kilómetros en alta mar y que contaminan de todas maneras porque es un tratamiento primario, pero no reciclan nada. ¿Y cuánto botan entre las 2 plantas? 20 metros cúbicos por segundo. Es casi un río que están botando. Con eso se podría irrigar miles de hectáreas. Entonces, solo en el Perú ocurren estas cosas y no pasa nada. Hay que ver cuánto se va a gastar. Hay ya 3 licitaciones que van a hacer obras para captar agua, para aguas servidas, o sea, lo que llaman alcantarillado y la construcción de tuberías de desagüe, pero también para plantas de reciclaje de aguas. Hay que ver cómo van a hacerlas, porque ya tenemos el precedente de lo que hizo Alan García, que es una barbaridad, un crimen. Bueno, hacer reservorios rústicos para acumular agua y lluvia, que también se llama reservorios de cosecha de agua de tormenta. Esto está ocurriendo en las ciudades como en España, en Francia, en los subterráneos que eran para carros, hay menos carros y ya están aprovechando para hacer reservorios de cosecha de agua y lluvia, que cuando hay tormenta, sobre todo por el evento
por los eventos extremos del cambio climático global. Bueno, entonces, estos son los casos más importantes que ahora vamos a analizar uno por uno, rápidamente porque el tiempo no gana. Construcción de reservorios rústicos para captar agua de lluvia como de escorrentía durante la época de lluvia para ser aplicada durante el estiaje. Entonces, acá vamos a mostrar imágenes de cómo se hace un reservorio usando información producida por Desco Arequipa con apoyo de Claxo. Está bien detallado cómo se hace un micro reservorio, una micro represa rústica. Ahí tienen lo más importante. Se forma una laguna natural, hay un dique, le llaman la garganta, este pedazo, le llaman la garganta, este pedazo que hay acá, tienen que cerrar la garganta. Y esto es un aliviadero. Cuando llueve mucho, si es que no hay un aliviadero, que también le llaman ladrón, porque es para botar el agua en exceso y evitar que se reviente el dique. Ahora, con los eventos extremos, es muy importante el aliviadero. Entonces, estas son las partes más importantes de una micro represa, un micro reservorio. Pasa, por favor. Parte del dique. Entonces, ahí tienen ustedes el núcleo, ¿no? El respaldo de los dos costados, la cara que va aguas arriba, como ustedes ven, tiene piedras. ¿Por qué? Porque el aire forma olas y se comería el dique que es de champa, ¿no? De tierra con piedra. Entonces, no usa cemento, se lo comería, lo iría rompiendo, erosionando. Y con lo que mira hacia afuera, con la lluvia podía también lavarse. Entonces se pone champa. Bueno, luego hay una caja de seguridad donde están las llaves para esto. Bueno, y después tienen ustedes la cimentación del dique, tiene que hacer un cimiento fuerte para que se mantenga, y la trampa de sedimentos. El agua siempre viene con sedimentos, hay que tratar de que esos sedimentos se queden fuera para que no colmaten el vaso. El vaso, si se llena de limo, va perdiendo capacidad de carga de aguas. Entonces es importante. Sigue, por favor. Bueno, lo primero que hay que hacer es limpiar el terreno donde va a haber la represa. Puede pasar un poco más rápido. Levantamiento topográfico. Con un teolito se puede ver qué pendientes hay y cómo va a ser el vaso que se va a hacer. Pasa al vaso. Acá se está ya acondicionando lo que va a ser el vaso receptor y comenzando a colocar las tuberías. Pásalo más. Acá se está haciendo la cimentación del dique. El dique tiene que tener un anclaje. Entonces hay que hundir, sacar tierra y para hacer los cimientos. Pase pues. Luego, antes de que volver a tapar para hacer el dique, se coloca el tubo que va a ser de salida del agua, ¿no? Pasa. Porque tiene que ser más bajo para que pueda cargar. Esto ya es un dique terminado. Páselo más. No, ya te pasaste mucho. Ya, más todavía. No, te has pasado mucho. Faltan tres láminas. Te has pasado. Ajá, acá tienes esta. Ya. No, te estás pasando, pues. Esta es la cara que tiene piedras, que yo les explicaba que si no tuviera piedras el dique, en la cara que mira donde está el agua del dique, de la laguna que se ha formado, esta agua, como forma olas, ahí se ve un poquito, puede ir erosionando si fuera solo tierra, por eso le colocan piedra. Pero la otra cara, ahora puedes pasar, la otra cara es con champa. ¿Ve? Un poco más. Las champas se están mirando. Una más. Ahí está. Ya te pasaste, pues, ¿no? La otra ya miraron la champa, me imagino. Esta es la caja de seguridad. Esta creo que era. Esta es piedra. Hay otra. Esta es champa. De nuevo.
Esa. El que está manejando tiene que tener manos más finas. Es como acariciando a una mujer. Bueno, este es champa. Esto es para evitar que la lluvia lave la tierra del dique. La otra es piedra para evitar que las olas se coman el dique. Ya, ahora viene la caja de seguridad donde están las llaves. Bueno, el aliviadero que ya hemos dicho, la caja de donde están las llaves. Después viene... y acá está la caja de sedimentos. Los sedimentos para que no haga comataje. Estas son las partes más importantes. Puede pasar ya. Ah, bueno, y el dique, la salida tiene un canal. Y ustedes ven que es un canal a tierra desnuda. No tiene cemento el canal. ¿Para qué? Para que se infiltre el agua y pueda cargar acuíferos, alimentar los manantiales. Y eso sirve para consumo humano y para consumo animal. Entonces son generalmente canales de salida de tierra desnuda. Ahí dice que fue promovida por muchas ONG. Ahora, este cuadro es un resumen, esto lo he elaborado en base a la información que tengo, un resumen de las represas que fueron visitadas por un ingeniero civil que yo contraté con los fondos que me dio Concitec para hacer una evaluación de las obras hidráulicas prehispánicas en Ancas, que también hice visitas a reservorios rústicos en Puno y en Arequipa en especial y en Ayacucho. Pero acá el ingeniero civil, que era una fiera, también era oriundo de Ancas, dominaba el quechua y bueno, y subió a altura, tuvo que caminar mucho, aparte en mula, también a pie, y hizo un análisis de 12 represas heredadas de la época prehispánica, antes de los incas. Entonces, él hizo un estudio muy completo de su ubicación, la georreferenció, o sea, puso coordenadas donde estaban ubicadas, a qué altitud estaban, qué volumen podrían almacenar de agua, ¿no? Y luego analizó si habría que hacer una inversión, hizo un cálculo muy estimado de lo que habría que hacer. Esto, repito, fue mi informe, se lo entregué a Concitec, no lo publicaron porque el presidente de Concitec de esa época era un aprista y yo me había peleado con él en una discusión sobre transgénicos porque él le era favorable a los transgénicos y el castigo no lo publicó. Bueno, en fin, pero fue un avance para su época, ¿no? Entonces, este cuadro, bueno, existe un documento muy bien voluminoso de todos los análisis que yo hice gracias a este ingeniero civil Llancas. Bueno, pase por favor, pero ahí pueden leer la importancia. Acá tienen unas imágenes de esas represas que habían hecho en la época pre-inca. Puede pasar. Las cochas, obras hidráulicas prehispánicas. Bueno, acá tienen en la imagen que sigue abajo, son cochas de la época pre-inca e inca en Puno. Hay cerca de 40 hectáreas cerca de, acá dice, Santiago de Papuja, en Azángaro. Bueno, estas cochas, puedes pasar un poquito para que miren las cochas, algunas estaban conectadas, almacenaban agua para la época de estiaje, ¿no? Y era un área bastante importante, ¿no? Bueno, estaban en Azángaro, sí. Bueno, puede pasar. Bueno, ya te pasaste mucho. Ahora vamos a ver las cochas de origen chancas. Acá dice de origen chanca, 1200 hasta 1438 después de Cristo. Yo visité estas cochas en la comunidad campesina de Yupapuquio, que tiene 20.000 hectáreas en Andahuaylas. Estoy hablando de hace unos 10 años. Estas represas captan agua en la Puna. Era una altura de 4.400 metros y van a ver las imágenes. Captaban un montón de agua, pero no era para usarla para regar directamente, sino para infiltrar el agua. La infiltraban y la recogían aguas abajo en el valle de Chumbao, a través de los manantiales o puquios que hay en la zona quechua. Porque en la parte alta, en la época que yo fui, ya comenzaban a subir
de costa los cultivos. Los campesinos dicen, acá no había más que papa amarga para hacer chuño. Pero cuando yo he subido, y le estoy diciendo hace unos 10 años, ya había papa dulce y sembrada, y me lo hizo ver el ingeniero, que era un campesino de la comunidad de Yupapuquio, que me mostró. Entonces, el ingeniero ahí está Alfredo Mendoza. Estas cochas, según la información que me dieron del Ministerio de Agricultura, almacenaban de origen pre-inca, repito, 23.800.000 metros cúbicos, una gran cantidad de millones de metros cúbicos. Pero encontré, por información de los campesinos, que la minería estaba malogrando estas cochas. Entonces, como sé manejar el Google Earth para ver las imágenes de satélite, con la información que me dio el dirigente campesino, y que ya repito, ya era ingeniero, de los poblados que existían, yo ubiqué en las imágenes de satélite las cochas que había en esa zona. Y van a ver la imagen. Y la misma imagen, que es el de Google, dice hay como 100 cochas como estas. Van a verla ahorita. Bueno, acá está la imagen ya pueden verla. Ahí ven las imágenes y acá hay el letrero que dice, aquí están más de 100 lagunas. Ahí está la laguna, la están viendo ustedes, ¿no? Esa es una imagen clarísima, ¿no? De Google. Entonces, esto está siendo malogrado por la minería, y en la época que yo fui a hacer estas visitas, esto está en un informe que yo entregué también al Ministerio de Agricultura, porque me contrataron para poder ver estas obras y en Cajamarca, las obras de pequeños reservorios, y también en la sierra de Andahuaylas. Entonces, también hay un informe sobre esto, yo tengo copia, por supuesto, si el que tiene mucho interés, puedo pasar a hacerlo porque está digital, pero la tengo. Bueno, como vean, esto se puede usar muchísimo. Las imágenes de satélite ayudan muchísimo. Yo al comienzo de esta exposición, cuando expliqué que había un plan inmediato y un plan inmediato, esto que estamos explicando es un plan inmediato, o sea, un plan que puede esperar un poco, pero el inmediato era con imágenes de satélite ubicar donde hay depresiones que permitan captar agua y lluvia para infiltrarla. Se puede hacer rápidamente a nivel nacional con imágenes de satélite y georreferenciarlas. Bueno, eso ya lo expliqué en la reunión anterior. Puede pasar. Bueno, yo no voy a explicar todo esto porque no nos alcanza el tiempo. Es bien importante que lo lean, porque estas son leyes que ha dado con la minería empujado para que se puedan dañar estas obras y queden impunes. Dieron una norma que se refería al silencio administrativo. Si ellos pedían autorización para usar esa zona y el ministerio, en esa época era el ministerio, ahora es el Ministerio de Cultura, ahí tiene que le hagan el silencio administrativo. Si en tantos días no responde, se da por aceptado. Y así han estado tratando muchas de estas cochas. Bueno, sigue pasando porque yo no voy a, no va a haber tiempo de todo. Y ustedes tienen el texto, así que ¿para qué me necesitan? Yo puedo explicar las cosas fundamentales. Acá tienen cochas de esa zona de Yupipuquio, ¿no? Fíjense el tamaño que tiene, esto es a 4.400 metros. Sigue pasando. Acá está el ingeniero que me acompañó, y acá estoy yo, bien abrigado porque 4.400. Y repito, estas cochas de origen chanca, ¿no? Eran para infiltrar agua y recoger las aguas abajo en la zona quechua. Esta es la alta, 4.400 metros. ¿Puede seguir pasando? De nuevo le digo al señor Álvarez, Salvador Ranilla Álvarez, que al final, por favor, me hagan llegar su correo, porque ahora tendría que tener mi explicación para poder tomar nota. Entonces, al final, por favor. Acá el ingeniero Mendoza, que repito, es hijo de esa comunidad y es ingeniero ya, me muestra el dique. Ahí ven, es champa con tierra, o sea, con pasto y piedra. ¿Por qué? Porque es flexible. Entonces, cuando hay sismos,
se mueve, pero no se quiebra. El cemento se quiebra, si es muy fuerte. El documento, el señor que me ha mandado el mensaje, me pide que le mande el documento donde está todo esto. Ese documento lo tiene el amigo Perazo y ha quedado en que lo va a compartir con todos. O sea, yo recurra, por favor, al amigo Perazo y no me lo pidan a mí. Bueno, recuperación de amunas. Yo cuando pregunté qué significaba amunas, me dieron una explicación. Me dijeron, no sé si en quechua o aymara, es como si tuviera, no sé qué significa lo que dice el amigo Flores, ahí sabéis, significa retener la lengua, como el agua en la boca, cuando uno toma un vaso de agua, en vez de tragarla, la mantiene hinchando los pómulos, los carrillos. Entonces ahí mantienen el agua. Eso es lo que equivale a la muna. La muna carga agua, la infiltra en la parte alta, en la puna, la jalca, donde hay pastos y bosques y piedras, la infiltra para que vaya hacia la infiltrada a recuperar acuíferos en la parte quechua, donde están los cultivos. Entonces, esto también es de origen prehispánico. Entonces, ¿cómo hacen para que cargar estos acuíferos, estas amunas? Bueno, en las quebradas ponen pequeños diques para que el agua baje lento, despacio, y se puede infiltrar. Entonces son pequeños diques. Y hacen pequeños reservorios también para que se infiltre el agua de lluvia. Y construyen acequias amuneras en suelo desnudo para que se infiltre el agua. Son formas de captar agua en la parte alta para infiltrarla y recuperarla en la parte baja. Ahora, esto requiere que el suelo sea un suelo permeable, un suelo fracturado que permita la infiltración del agua. Estos trabajos más importantes los hizo, lo publicaron en un libro, un libro que analiza en Tupicocha, en Guarochirí. Es un libro que yo lo menciono ahí abajo, por acá abajo está explicado. Acá tienen el pie de imprenta. Tecnologías tradicionales prehispánicas de la gestión sostenible del agua, amunas, como su siembra, cosecha de agua, de lluvia, pasa un poquito arriba, un poquito más arriba. Bueno, entonces acá tienen ustedes algunas formas de acumular agua y acá tienen lo que ya les he explicado. Las pequeñas quebradas hacen diques para que el agua baje despacio y se infiltre. Hacen pequeñas lagunas, ¿no? Y entonces Andrés Alencaster, que va a hablar el próximo martes, él es uno de los que contribuyó en este análisis de las amunas de Guarochirí. Incluso me invitó y yo visité, acompañado por él y por otras personas, esta zona de Tupicocha para ver la infiltración de agua. Estoy hablando de hace unos 8 años o 9 años, ¿no? Entonces, muy importante, pero esto requiere un suelo fracturado. Entonces, es importante que se sigan haciendo estudios hidrogeológicos. Yo, hace unos 10 años, que un libro que publicó la Universidad San Ignacio de Loyola sobre cambio climático, menciono esto y menciono que los estudios hidrogeológicos permitirían saber a dónde va el agua y cómo recuperar las amunas que existen en el país. Puede pasar un poco más. Ahí está. Bueno, el que tiene interés, yo tengo una copia digital del libro, repito, que contribuyó a escribir el ingeniero Alain Caster y que fue publicado. La ventaja de las amunas hasta acá, yo no tengo tiempo por ahora para explicar estos detalles, pero sí que sepan que la ventaja es que permite recargar los manantiales aprovechando las aguas de lluvia de la parte alta, ¿no? Entonces aumenta el agua de los manantiales y permiten hacer riego todo el tiempo, incluyendo la época de estiaje. Y como se filtra el agua por la tierra, es agua que sale bastante bien filtrada, más limpia. Acá es lo que yo le explicaba, cómo el Instituto
Geológico Minero Metalúrgico de Perú, el INGEMET, ha hecho estos estudios hidrogeológicos, pero en pequeña cantidad, en pequeño número. Lo importante es hacer más estudios para saber dónde se puede infiltrar el agua que llueve en la sierra. Esto hay que hacerlo ya, no hay que esperar. Acá hay una cita de una entrevista que le hicieron a este ingeniero Peña Laureano, que era director del programa hidrológico de INGEMET, donde explica la importancia de estos estudios hidrogeológicos. Yo no voy a referirme más porque no hay tiempo. Páselo más. Que esté alerta porque después me va a faltar tiempo. Ahora se siguen recuperando algunas de estas amunas. Esto también es nuevo. Aplicación de cebolita. Yo ya lo he mencionado, pero quiero hacer énfasis. Esto es un absurdo que este producto de origen volcánico, la cebolita, es como un polvo blanco que tiene la virtud de absorber el agua y soltarlo lentamente. Es un tejido altamente esponjoso, lleno de canalitos y cavernas. Entonces, chupa el agua y la suelta lentamente. Con eso podremos burlar la incertidumbre que genera los eventos extremos, que por periodo de lluvia muy intensa se combinan sin concierto alguno, periodo de seca, que es donde se pueden morir las plantas por estrés hídrico. Entonces la cebolita permite captar el agua de lluvia y dársela a la planta a la raíz sin necesidad de hacer obras de captación, de conducción y de riego. O sea, no hay que hacer estas inversiones, ni tampoco tuberías ni surcos. Se pone al costado de la planta y la absorbe y la suelta. Hay también productos sintéticos, unos hidrogeles que se venden en el mercado que cumplen la función similar a la cebolita en cuanto a absorber el agua y dispensarla lentamente, pero no tienen otras virtudes que tiene la cebolita, como ayudar al cambio de bases, al cambio de cationes y aniones que requiere la planta para asimilar algunos nutrientes. Bueno, hay bastante información sobre la cebolita. Repito, yo tengo en el disco duro como 30 artículos sobre la cebolita y repito, existen fundamentalmente en el sur. Yo tengo anotado en qué parte de Puno, por ejemplo, hay cebolita. Bueno, acá están todas las virtudes que tiene, yo no voy a explicarlos ahora. Voy a seguir. Tiene enormes virtudes. Todavía sigue. Es que es muy importante. Ahora, este es el otro tema. Biofertilización. Ya en una oportunidad hemos conversado cómo cuando comenzó a faltar la urea y el sulfato de amonio o nitrato de amonio y se duplicaron los precios, el Estado comenzó a subvencionar a los agricultores peruanos. Yo dije, para una cosa temporal y coyuntural está bien, pero en el futuro hay que pensar en la biofertilización. Tú tienes bacterias y hongos, fundamentalmente microorganismos en el suelo, en capacidad de sintetizar el nitrógeno del aire y dispensárselo a la planta en forma de simbiosis, o sea, asociaciones en mutuo beneficio. Yo no voy a entrar a detalle, pero la biofertilización se está usando a nivel mundial y es la tendencia a nivel mundial. En el Perú ya se produjeron en algunas universidades hace varios años algunas bacterias para fertilizar con nitrógeno del aire, sobre todo las leguminosas, que era la bacteria llamada Rhizobium. Hay otra que es Azotobacter y hay hongos que también ayudan a asimilar el fósforo que está en el suelo químicamente en una fórmula que no es asimilable. Con las micorrizas se vuelve asimilable. O sea, esto tiene un amplio campo a nivel mundial. Tengo bastante información también en el disco duro para aquel que tenga interés. Pase, por favor. Pase por buscar otros temas. Hay bioestimulantes que no voy a entrar ahora. Acá los principales biofertilizantes usados en la agricultura, la micorriza, Azotobacter, fosforina, en fin, hay algunos datos para que tenga interés. Construcción de terraza de formación lenta. Ahí tienen la imagen.
yo decía que construir andenes es muy caro. Hay un trabajo hecho en la Universidad Católica por González Olarte y la doctora Trivelli, que analizan en lo que cuesta hacer un andén, que es prohibitivo. Entonces, lo importante son estas terrazas de formación lenta, que son con champa, ¿no? Evita la erosión. Cuando hay un poquito de arrastre del suelo, se queda atrapado por el dique que se ha formado. Entonces, es más fácil usar esas terrazas, evitar la erosión y poder sembrar. Pase, por favor. Es una forma de retener el agua. Esta es la manera de poder hacer la saca y filtración con un nivel en A. Con una plomada y un nivel en A se puede ver las pendientes para hacer la saca y filtración. Puede pasar, y también se puede hacer los surcos en contorno. Encauzamiento de cursos de agua temporales. Esto lo vi, repito, en la reserva salinas de Agua Blanca en Arequipa, que es bastante plano. Entonces ahí tienen la imagen, pasar un poquito, las lluvias torrenciales que se suceden por eventos extremos, Sí. pueden ser retenidas a través de pequeños reservorios para usar esa agua. Ya. Entonces puede seguir. Agua temporal. Tú has sido. Acá tienen los huachaques que vienen desde la época preinca, que son aguajales que se formaban, ¿no?, en varios lugares de la costa y que permitían mantener agua y infiltrarla también. Entonces, esto también ha existido en el Perú y es una forma de mantener el agua. Siga pasando. Pase. Esto de las playas de la isla. Esta imagen de aquí, ustedes ven, este es el río Ocoña, que es un río muy caudaloso, uno de los más caudalosos de la costa, pero cuando baja casi se va secando. Entonces deja estas islas o estas playas que son cultivables. Entonces yo lo había visto, repito, en otros ríos, también en el sur de Perú, donde la gente sembraba en la época que bajaba el agua y quedaban estas tierras libres de pequeñas playas e islas con humedad y cosechaban. Entonces yo fui a preguntar cuando estuve en Ocoya si alguien usaba esta playa en una reunión de la Junta de Regantes. Y un campesino me dijo, yo las uso, yo siembro melón y hago una cosecha magnífica porque tiene bastante chapana, o sea, tenía bastante limo. Entonces salía buena la cosecha y no gastaba en fertilizantes. Entonces, usar las playas y las islas que se forman en los ríos costeros cuando viene el estiaje es clave. Esta es una imagen de satélite que también saqué del Google. Ahí está el letrero Google, el Google Earth. Pase, por favor. Esto de ahora, que voy a aprovechar el agua que fluye en época de lluvia en las cunetas. Esto también no es una idea mía. Yo la debo haber leído hace muchos años, pero me quedó, como dicen los franceses, en la real pensée, en el cerebro me quedó la idea y me puse a mirar cuando viajaba a la sierra la cantidad de agua que cargaban las cunetas cuando llovía y la botaban a las quebradas, haciendo erosión del suelo. Se desperdiciaba toda esa agua. Entonces yo me puse a pensar que cada expediente técnico para hacer una carretera que tiene cunetas en la sierra, ¿no?, y en la seca selva, cuando llueve, carga mucha agua. Entonces, en los expedientes técnicos tienen que haber calculado cuánto va a llover para hacer que las cunetas descarguen la cantidad de agua de lluvia antes que se rebalsen. Porque si rebalsa, malogra la capa asfáltica, la losa asfáltica. Entonces tienen que haber cálculos. Entonces, si uno puede ir a los expedientes del Ministerio de Transportes, puede tener una idea aproximada de los millones de metros cúbicos que se están botando y que podrían usarse para almacenarlos en la época de lluvia y usarlos en la época de estiaje. Yo he hecho un pequeño avance sobre esto, he ido al Ministerio de Transportes, tuve reuniones tratando de que me aceptaran la idea, le gustó, pero como todo en el Perú, ahí quedó. Invité a Remurpe, a los representantes
los municipios rurales y a unas ONG para una reunión para ver si podían impulsar esto, y quedó solo en promesa. Yo no me he cansado de sembrar ideas, no me he cansado de tocar puertas y voy a seguirlo haciendo. Voy a ser cargoso, insistente, porque la vida y los problemas de Perú así lo exigen, que uno sea un jodido. Por eso algunos amigos me dicen, Jaimito el jodedor. Bueno, siga pasando, por favor. Está explicando ahí todo lo que es la cosecha de agua con cunetas. Lo de las aguas termales ya lo había mencionado rápidamente. Este es un cuadro que he sacado de publicaciones de Ingemet. Ahí tienen Tacna, 100, yo había hecho 174, 176 aguas termales tiene Tacna, con una temperatura promedio de 59 grados centígrados. Entonces hay una diferencia de temperatura porque estas están en la sierra de la Tacna, entre el medio ambiente y el agua que está a 59 grados en promedio. Entonces se va a condensar de un vidrio que se pone una especie de campana y se recoge el agua con unas canaletas y tenemos agua limpia, sin sales, para regar o para consumo humano. Entonces esto es también de mi propia cosecha. Está en un informe que hice para el Movimiento Ciudadano sobre el Cambio Climático, un trabajo que me pidieron hacer, nunca lo publicaron, pero está este cuadro ahí también. Puede pasarnos porque no tenemos tiempo. Acá están los geysers. Yo les había explicado que así como las aguas termales, la parte de la magma, ¿no? Se produce emisiones de vapor con agua caliente. Entonces sale el agua brota con alta temperatura, sale como un chorro de agua. Entonces esto se puede usar igualmente para recuperar por condensación de la humedad y contar con agua limpia. Pero también se puede usar para generar energía con ese sistema que les he explicado de la diferencia de temperatura que genera una gradiente térmica. Puede pasar nomás. Acá hay una imagen. Acá tienen un geyser. Bueno, yo les explico, esto está en Moquegua unos y otros en Puno. Ahí debe decir de dónde es este, yo no me acuerdo. Fuente Tacna. Este de Tacna. Bueno, esta es otra información, esto también es de mi cosecha. Recuperar el agua de lluvia captada en alcantarillas existentes en la ciudad. Y repito, esta agua se usa en todas partes del mundo, se recicla el agua que captan las alcantarillas que hay en las ciudades. Acá tienen una imagen, tienen para evitar que las hojas, los troncos de los árboles vayan a saturar la alcantarilla, tienen para limpiarla fácil. Entonces, acá tienen un ejemplo. Pase, por favor. Si fuera un cowboy, la persona que está pasando las imágenes no tiene el dedo ágil. No podría ser un buen pistolero porque no podría disparar el gatillo. Se le escaparía. Tiene que tener el dedo fino. La cosecha de agua de lluvia aprovechando los techos de las casas es un diagrama. Es techo de 2 aguas. El agua cae en una canaleta y la canaleta cae en un tanque. Facilísimo. Eso se usa en todas partes del mundo. Acá tienen varias formas simples de captar agua. Acá tienen la fuente donde he sacado esta información. Esta no la he producido yo la he copiado para proveérselas a ustedes. Acá tienen captando agua directamente a un tanque. Acá tienen otra manera de guardar, tienen otra manera, en fin, varias maneras. Pero fíjense cuántas más hay. Hay varias maneras. Sigue pasando despacio. Mire, acá tienen ustedes canaletas que pueden colocar para que capten el agua donde hay una pendiente, ¿no? Y un poco de plástico para almacenar el agua que va a caer de ahí. Ustedes tienen, acá dice, por ejemplo, 250 litros de agua de lluvia se acumularon por hora, en este caso, ¿no? Pero 10 metros por 10 metros con canaletas, un plástico para que no erosione el suelo y para otro plástico para guardar en una poza. Entonces, varias formas hay. Puede seguir. Acá tienen lo mismo, usar
diferentes techos inclinados para captar agua con su canaleta. Y acá cómo construir, ¿no? Para que caiga el agua, ¿ves? En dos baldes. Ah, este es otro sistema. Este sistema de barrajes subterráneos, yo no sé si lo creó él o lo encontró, lo hizo un ingeniero de La Molina, ingeniero agrícola, Carlos Aguilar, y él me lo compartió. Él trabajó varios años en Brasil haciendo asesoría y me explicó este sistema de barrajes subterráneos que decía, tienen la ventaja de que no se evapora el agua por el calor, por la irradiación solar, porque son subterráneos, y se hace haciendo una especie de cuña en las quebradas. Van a ver las imágenes y las vamos a pasar rápido porque son varias. En la imagen se ve bien claro. Ahí tienen, ahí tienen. Estas son las quebradas, entonces se colocan como una cuña. Acá tienen el barraje, el dique, para que el agua que viene de la quebrada subterráneamente se acumule. Hay que hacer corte de cómo se hace el dique, ¿no? Puede pasar porque la idea que quede, ustedes se quedan con la imagen, ya pasó muy rápido. Bueno, entonces, hay varias imágenes de esto, yo no voy a entrar a más detalle, pero ya en la siguiente, bueno, hay varias imágenes. No, sí, puede pasarlo, pues. Puede pasarlo porque ya quedó la idea. Después sigue recuperar, se ha pasado mucho, el caso de la galería filtrante de Nazca, ahí está. Agua que se infiltra en la parte alta y media de las cuencas, como aquellas provenientes del riego de los cultivos que hay en el valle. Se llama la galería filtrante. Esto es la época del acueducto de Nazca. Esta información viene del ingeniero Roland Cajima, que tiene valiosísima información sobre sistemas hidráulicos prehispánicos. Yo les recomiendo que lean los trabajos del ingeniero Ancajima. Yo he visitado, estas son para limpiar los canales que hay subterráneos. Son galerías filtrantes, pero abajo hay canales y son para respiraderos y para poder limpiar los canales de la cultura de Nazca. Esto es otra cosa que la gente no sabía. Hay cosecha de agua que proviene directamente de hielo de los glaciales. Esto lo he revisado y lo he comprobado en el Valle de Colca de Arequipa. Ahí tienen una cadena de montañas de glaciales que se llama la cadena del Chila. Hay varios nevados. Entonces, las culturas preincas, Cabana y Coyagua, construyeron varios diques que captaban el agua directamente de los glaciales, del deshielo de los glaciales. Y hay una red que está en este gráfico de acá, que lo están mirando, una red de canales de distribución primarios y secundarios. Esto lo ha hecho un trabajo un ingeniero Mejía, que acaba de publicar un libro sobre esta materia. Él me dio esta información y yo pude, con su hijo, que sabía información, manejar información geográfica, sistemas, y me dio información valiosísima que yo la estoy compartiendo con ustedes. Pero ahí tienen los datos de la cantidad de canales. Hay canales, un canal principal acá recorre 25 kilómetros en el poblado de Yanque para poder captar y regar. Hay 12.000 hectáreas de andenes, 8.000 en uso, en el caso del Valle de Colca. Puede pasar, les queda ahí el material. Ahora vienen algunas imágenes. Ahí tienen, estas son imágenes de fotografía aérea. Fíjense los andenes. Se ven claritos los andenes, ¿no? Ahí tienen los andenes. Y el ingeniero, el hijo de este ingeniero Mejía, que ha hecho el libro sobre los andenes en el Valle de Colca, que es ingeniero egresado de La Molina, estudió sistemas de información geográfica y hizo imágenes de satélite ubicando los canales que captan el agua de hielo. Yo voy a compartirlo con ustedes. Pasa, por favor. Sigue, sigue. Ahí está el nombre de él, acá está. Acá tienen. Estas son falsas imágenes. Una imagen que se ha copiado encima los canales, este es en Ichupampa. ¿Ah? Digo, bueno, ahí está la información.
puede seguir pasando, hay otra más, pero es similar. Puede pasar todo, sigue. Ahora, aprovechar el agua, yo creo que es neblinas ahora. No sé, se ha pasado muy rápido. Creo que es neblina, pero tenemos que encontrar el título, pues, porque no sé si... Acá está. Las neblinas. Yo le decía que ha mejorado notablemente la captación de agua de neblina. O sea, cada vez las mallas que se usan para que, por efecto de choque, se quede el agua atrapada, hasta logrado cada vez más eficiencia. Yo tengo en el disco duro bastante información, para que necesite esta información, se la puedo dar también. Entonces, en la trampa de neblina tiene mucha importancia en el Perú. Hay zonas de mucha neblina en varias partes del Perú. Acá cerca nomás, en Ventanilla, hay una zona en que se han hecho ensayos de captación de agua de neblina. En Pasamayo también hay. A nivel de, saliendo de Ica, yendo hacia el sur, también hay una zona de alta densidad de neblina. En Tacna, entre Hilo y Tacna, también hay una zona de alta densidad. O sea, tendríamos para aprovechar muchísimo el agua de neblinas en el Perú. Hay otras zonas, fíjense, un estudio importante lo hizo la Universidad San Agustín, de las aguas de la neblina que se usaban en una zona que... Atiquipa. Atiquipa, exactamente. En Atiquipa. Yo la visité también para comprobar lo que había leído, ¿no? Entonces, esto está camino hacia Chala, ¿no? Entonces, en Atiquipa son miles de hectáreas y hay testimonio de uno de los cronistas de Acosta que dice que había el pasto tan grande que ya cuando estaban los españoles y trajeron vacas, no se veían las vacas, porque era tan alto el pasto que se perdía. Entonces, Atiquipa tenía una superficie mucho mayor. Yo tengo imágenes de satélite que me ha proporcionado mi hijo, que trabaja estos temas, y donde era mucho mayor la captación de agua y la superficie con pastos, y ahora tienen frutales, cosechan frutales, hacen mermelada tienen uva y hacen aceite, y tienen duraznos y hacen mermelada y hacen conserva acá tienen forma de captación de la neblina baratas, simples, y hay más complejas, puedes pasar para captar la neblina. Acá tienen más complejas, hay algunas más que no sé si las he puesto. Estos son el sistema de exudación usaban por los incas. Eran cántaros de barro. Lo que estamos conversando ahorita todavía, a ver, tal como yo lo entiendo. Primero, ¿Qué pasa? la recepción del cargo, seguramente. ¿Ya? ¿Qué pasa, Antenor? ¿Qué pasa, Antenor? Te estoy viendo que hablas, pero tiene que esperar un poquito nomás que ya termino. Este sistema artesanal de riego por exudación es con cátara de barro que se usaban en la época pre-inca. Ahora ya vamos a terminar. Le sigue después reciclaje de aguas residuales. Ya les había mencionado, acá hay bastante información de los miles de litros o de metros cúbicos que se botan al mar, en el caso del Perú, de aguas que deberían ser recicladas. Acá pongo una serie de casos a nivel mundial cómo se recicla el agua. Yo no voy a explicar nada, pero simplemente dejarle la preocupación de que tenemos que aprovechar las aguas residuales. Hay legislación en el Perú, una gran cantidad de parques y jardines se riegan con agua potable, sabiendo que se calcula varios miles de ciudadanos peruanos que no tienen agua potable en Lima, pero se riega gran cantidad de parques y jardines con agua potable. O sea, esto es un crimen. Y hay ordenanzas que dicen que hay que usar las aguas servidas tratadas para regar los parques y jardines. Esa información la tienen acá también, en el texto.